A ir conectando. Muy buenas, Eduardo. Aprovecho para recordaros a todos, por favor, los micros y las cámaras, cuidado con eso, que a veces se activan automáticamente. Empezamos, si os parece. Bienvenidos, compañeros, compañeras del mundo de la psicología. Bienvenidos a este evento, a esta charla con Eduardo Fonseca, que ahora paso a presentaros. Vamos a pasar una hora hablando de varios temas muy interesantes, como sabéis. Ha despertado, bueno, un interés brutal la charla. Yo llegué a un momento, ya dejé de preguntar cuánta gente había inscrito, porque si no me pongo demasiado nervioso, ¿eh? Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Pablo Rodríguez, soy psicólogo clínico, trabajo en un centro de salud mental aquí en Alcorcón y también colaboro con la Academia AMIR desde hace unos años, con APIR. También soy el director del máster en psicoterapia integradora que, bueno, realiza la Academia AMIR High Education. De hecho, este evento es uno de los que nos va a servir para dar pistoletazo de salida al máster. Ya está la matriculación abierta a través de la página de AMIR High Education. Y es un máster, bueno, en el que tenemos el privilegio de contar con una clase de nuestro invitado de lujo en la tarde de hoy, que es Eduardo Fonseca, profesor titular de la Universidad de La Rioja, doctor en psicología. Bueno, como sabéis, coordinador de varios manuales que nos interesan muchísimo en el mundo de la psicología y en el mundo del PIR, porque son cruciales para la preparación para psicólogos internos residentes, tratamiento de adultos, tratamiento infantil, de psicosis, conducta suicida. Todo esto vamos a intentar hablar en la tarde de hoy. En fin, un invitado de honor. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo, y a todos los que estáis conectados, que viendo los números sí que son abrumadores, así que de todo corazón, gracias a Mir, a Pir por la invitación, a Pablo, porque siempre con él el trato es excepcional y yo lo agradezco muchísimo. Al final la psicología va de personas en su sentido holístico y para mí es un placer estar conversando hoy aquí con todos vosotros de la mano de Pablo y Amir. Y bueno, pues nada, si os parece bien el asunto un poco, Pablo, creo que es pasar una hora entretenida hablando de diferentes cuestiones, pero bueno, vaya por delante mi agradecimiento y para mí yo también estoy abrumado de que haya tanta gente conectada y si sirve, bueno, pues para que nos conozcamos y hablar de temas de la psicología y generar inquietud por algunas cosas, pues bienvenido sea. Así que el agradecido en este caso soy yo, ¿eh? Bueno, agradecido nosotros, desde luego. Eduardo, fíjate que cuando te hablé hace poquito, ¿no? De cómo abordamos la charla, de qué hablamos, utilizamos PowerPoint, dijiste nada de eso. Vamos a hablar un poquito relajadamente de temas, bueno, pues que están en boga, temas que para ti son cruciales también, temas que para nosotros son tremendamente interesantes para nuestra formación. Antes de eso, fíjate, me gustaría yo preguntarte, que a lo mejor no te lo han preguntado en ninguna entrevista de estas. ¿Cómo es un día a día tuyo? Porque fíjate, con este currículum da la sensación de que uno no para, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Eduardo Fonseca? Pues voy a empezar citando a mi abuela, que falleció hace poco, que ella decía que los sábados y los domingos eran una entelequia, no existían. Ella, cuando en tiempos de posguerra se trabajaba sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos, ¿no? Entonces, digamos que yo eso lo tengo muy impregnado y dentro de ese contexto, que obviamente para mí no es trabajo porque yo encontré mi pasión de la psicología en el camino, ¿no? Originalmente iba a hacer otras carreras, pero entré en psicología porque mi profesor de judo es el psicólogo de la selección española, bueno, ahora está en el PSG, y entré ahí, y bueno, y en el propio proceso, pues claro, fui escuchando a Serafín Lemos, a Muñiz, a Marino, y me fui enamorando, ¿no? de la psicología, Lo ¿no? de la psicología. Porque su profesor de judo era el psicólogo de la selección española. Sí, igual. Bueno, eso, entonces mi día a día un poco, soy padre, tengo dos niñitas muy guapas que se llaman Alegra y April, de 5 y 3 años. Me suelo levantar como a las 5:30, 6 de la mañana, mando en esa hora o en esas 2 horas hasta que se levantan las niñas, rindo bastante, luego las llevo al colegio a las 2 y ya me voy a trabajar a la universidad de aproximadamente desde las 9 hasta las 3 o 4, que vengo a casa, voy a por las niñas y depende del día, en general suelo trabajar de tarde y ya de tarde pues me dedico igual a cosas más de investigación. Bueno, por la mañana estoy más en temas de gestión y por la tarde más en temas de investigación.
Y eso es un poco así mi día a día. Hago un poco de deporte y luego pues me gusta estar muy cercano a todo el mundo, ¿no? Pues estar en eventos como este, que creo que pueden ser muy importantes porque no hay muchos foros donde podamos charlar, etcétera. Eso es un poco mi día a día. No sé si es un resumen, pero bueno, un poco de familia, un poco de trabajo, un poco de deporte y luego pues eso. A veces pues veo alguna serie, ¿no? Pues que me hace un poco desconectar del día a día, series no cargantes, ¿eh? Series más un poco que no me hagan pensar y eso es un poco... Así que gracias por tu pregunta. Fíjate que quiero terminar la entrevista precisamente con alguna pregunta un poco más informal, precisamente sobre eso que has dicho, que yo creo que a los que están viendo esta charla les va a gustar mucho saber un poquito más la parte más informal de Eduardo Fonseca. Fíjate, colaboras en nuestro máster en psicoterapia integradora con una clase brutal, abismal. Tuve el placer de estar contigo esa mañana, me explicaste un poco por dónde iba a ir la cosa. No sé, evidentemente no tenemos tiempo para todo, pero no sé si puedes, sin hacer demasiado spoiler, comentarnos de qué va esa clase, qué contenidos abordas. Bueno, una de mis mayores preocupaciones es que, primero, faltan como modelos, procedimientos, ideas globales, ¿no? Generales, ¿no? Veo como que la psicología está muy particionada y lo que falta es una visión de conjunto. No hay yo creo, y fíjate que yo en su día hice el PIR y el PIR te da esa visión de conjunto que yo creo que es muy necesaria para colocar las piezas en su sitio, ¿no? Entonces, un poco mi interés siempre va en hacer cosas holísticas o cuestiones que ataquen a las raíces de los principales problemas o asuntos que tiene la psicología, ¿no? Puedo citar un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, me centro mucho en el modelo biologicista, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hay una serie de mitos que pululan por ahí que hasta los psicólogos no nos cuestionamos sin preguntarnos, ¿no? Entonces, una de mis dudas siempre es reflexionar para que los profesionales de la psicología piensen o reflexionen acerca de lo que hacen, ¿no? Pues, por ejemplo, la psicosis es un trastorno mental, orgánico, incapacitante y tal y cual. Y siempre pregunto, dígame algún documento donde eso se justifica, ¿no? Eso es una de las ideas que están por ahí de fondo, ¿no? Otra de las ideas es a tecnologías que permitan un poco atacar a los principales problemas epistemológicos de la psicología, ¿no? La psicología básicamente se ocupa de las personas y lo que hacemos es evaluar a una persona hoy, dentro de un mes, dentro de 10, dentro de un año, dentro de lo que fuera, ¿no? Entonces, si la conducta humana ocurre en el día a día, en el fluir diario, tenemos que tener herramientas que nos permitan monitorizar o mapear ese comportamiento en el día a día, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que se llama la evaluación ambulatoria, la intervención ambulatoria, que lo que permiten es analizar el comportamiento de la persona en el día a día. Yo creo que eso es muy importante porque al final epistemológicamente responde a lo que es la conducta humana, que es una persona en su contexto, en el fluir diario y permite ir cambiando momento a momento cómo evoluciona la persona, ¿no? También está otro tema muy interesante que es la conducta suicida, que a mí me da urticaria. Bueno, yo estuve en el Congreso de los Diputados defendiendo un plan nacional de prevención de la conducta suicida y se votó que no. Y me chocaba también, por ejemplo, que la conducta suicida, que es un fenómeno radicalmente humano, pero no solo psicológico, sino biopsicosocial y, si me atrevería a decir, incluso más social que biológico, no había un manual ni los psicólogos estamos abordando un problema que es radicalmente humano. Entonces también eso me sorprendía bastante, ¿no? También me sorprende mucho lo de los tratamientos psicológicos eficaces, que después de 20 años no hubiera ningún manual, ¿no? Entonces también me interesa mucho la idea de aglutinar profesionales de la academia y clínicos bajo manuales, digamos, que sean coordinados y que representen a toda la profesión, ¿no? Eso es un poco, hay muchas más cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, y ya solo comento esto, estamos muy interesados con introducir un profesional de la psicología en todos los centros educativos españoles. Y no estoy hablando de clínico educativo, ¿eh? El debate es, primero, introducir un profesional de la psicología, que puede ser alguien que haya hecho un máster, puede ser un sanitario, lo que fuera, ¿no? Entonces, son como cuestiones, creo que son como muy basales, que los psicólogos o los profesionales de la psicología no debemos dejar que otros lo hagan por nosotros. Entonces, creo que eso es un poco la reflexión global, ¿no? Oye, pues imaginaros, hay pocos recursos, pues tendremos que ir a modelos más bien transdiagnósticos que intentemos abarcar a grupos de personas para responder a las demandas de la sociedad, porque por más recursos que pidamos no nos los dan, ¿no? Y también soy un fiel creedor de que
a través del ejemplo y de la acción se genera esperanza y se generan los recursos, ¿no? Es decir, demostrando, por ejemplo, con SICAP, algo que para los profesionales de la psicología es obvio, que el tratamiento psicológico en sintomatología ansioso-depresiva es la primera opción, pues tenemos que demostrarlo, algo que todos sabíamos, para que luego pueda haber un profesional de la psicología en el contexto sanitario, en atención primaria, ¿no? Luego habrá que debatir, ¿no?, si son clínicos o lo que sea, pero yo creo que por ahí van los tiros de esa charla, ¿no? Básicamente, rescatar a la persona, que es lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Estudiar a la persona, y aquí siempre hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántos manuales de psicología hay donde se vean a personas dibujadas en el manual? ¿No? Entonces, va un poco por ahí. Esas son un poco como preocupaciones, digamos, muy basales, ¿no? Que a veces yo creo que nos perdemos en los cerros de Úbeda o en la rama, en la hoja A o B o C, pero perdemos un poco, digamos, como grandes proyectos que la psicología tiene que cuidar, ¿no? Eso es un poco el resumen de la charla, ¿no? Un poco así por encima. Ahora ahondaremos un poquito en estas nuevas perspectivas en psicosis, ¿no? Eso de situar al individuo en el centro, ¿no? Y a su historia biográfica. Me interesa mucho también, fíjate, porque sé que en la clase habla de la teoría de redes, que es algo que ha llegado a los psicólogos hace poquito, ¿no? Hace poquitos años, y al PIR ha llegado hace poquito también. ¿Quién nos puedes hablar de la teoría de redes, Bueno. su aplicación a la psicosis, a otros trastornos mentales? A ver, es una muy buena pregunta. Con frecuencia los psicólogos, bueno, voy a utilizar psicólogos, pero sabiendo que es más correcto profesionales de la psicología, ¿no? Para no estar totalmente psicólogos, psicólogas y que nadie se sienta ofendido. Pero claro, digamos que todavía hay mucha gente, e incluso en los grados de psicología y mucha gente que está estudiando el PIR, que cree que los problemas psicológicos son asuntos cerebrales o averías intrapsíquicas, ¿no? Y entonces, claro, esa es una crítica que, bueno, pues el problema de la reificación, de la cosificación, el DSM, toda esta, digamos, que no voy a comentar porque todo el mundo lo sabe, que está estudiando el PIR o lo que sea, ¿no? Y va a hacer el máster con vosotros. Bueno, vale, y la pregunta es, muy bien, usted critica y propone algo. Y si lo hace, ¿qué es lo que propone? Entonces, hay diferentes modelos ahora encima de la mesa que van más allá del DSM, ¿no? Rescatar a la persona que va dentro de los modelos fenomenológicos, los modelos HITOP, ¿no? Que son modelos empíricamente derivados que habla de espectros, síndromes, etcétera, que yo creo que es un tema muy interesante para clasificación psicopatológica. Obviamente siempre está el análisis funcional, etcétera. Y luego otro, para mí, lo que es un aire fresco de primavera, que es muy de sentido común, es los modelos de redes, ¿no? Los modelos de redes no es algo que viene de la psicopatología, vienen de los modelos más de modelos de red, es que la traducción al español es muy, pero viene de los modelos de la biología, del ecosistema, ¿no? Cómo introduciendo una especie en un sitio eso hace que cambie todo el sistema. Básicamente lo que hace, lo que pone encima de la mesa es que todo está relacionado con todo, pero no del todo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, digamos que lo que entiende es que no existiría un trastorno mental al uso como una supuesta causa latente común, que tengo alucinaciones y eso quiere decir que tengo psicosis, y porque tengo psicosis porque tengo alucinaciones, ¿no? Sino que la explicación estaría en cómo se relacionan o no los síntomas dentro de una red que evolucionan en el tiempo, ¿no? Pues en el paso del tiempo, cualquiera, hasta mi abuela, si le preguntas, sabe que alguien desarrolla psicosis en un proceso en el tiempo, ¿no? Aproximadamente cuando entra en el sistema sanitario, igual ya hay una evolución de 5 a 6 años, 7, ¿no? En general, por lo menos en un 80 o 90% de los casos. Y eso va evolucionando en el paso del tiempo, ¿no? Pues primero tiene problemas de sueño, un problema de acoso, una experiencia traumática, una experiencia adversa, problemas con la pareja, eso va evolucionando en el tiempo, no sale de casa, etcétera. Entonces eso es el modelo de redes, que es algo muy intuitivo, que también va de la mano del análisis funcional, ¿no? Y eso tiene que ver también cómo se conectan los síntomas en el paso del tiempo, tiene que ver con los modelos de estadificación, que es un tema también muy interesante, que la persona va pasando por diferentes niveles o estadios y en función de cómo se conectan los síntomas puede ir hacia un problema psicológico, hacia otro problema, hacia otro o hacia nada y quedar ahí un poco en un estado subclínico, etcétera, ¿no? Entonces es una idea muy interesante porque incorpora la dimensión psicológica, que es muy importante esto, rescata digamos, por llevarlo al síntoma al signo, ¿no? Rescata otra vez que no es el síndrome, sino el síntoma y sobre todo la importancia de cómo evoluciona en el tiempo. Por lo tanto, también incorpora la dimensión temporal e ideográfica, que cada red es para cada persona, ¿no? Entonces yo creo que
viene a responder a esas limitaciones del modelo biomédico y casa muy bien con lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Y con la comprensión de la conducta humana, ¿no? De relación con el contexto, de ideográfica, de dinámica, de contextual. Bueno, entonces todo eso, digamos que es un modelo que ahora está encima de la mesa, que no lo digo yo solo, ¿eh? En el modelo de terapia basada en procesos, en el último libro de Hoffman, etcétera, ya habla también de modelos de redes en cambio terapéutico, en cómo analizar el proceso pre y post y cambio de la red, ¿no? Pues modificando síntomas, modificando el contexto o incorporando nodos en la red como la autocompasión o lo que fuera, ¿no? Entonces, daría para hablar mucho esto, ¿no? La teoría de redes y psicopatología, pero yo entiendo que es muy importante porque pone el acento en la dimensión psicológica, en la conducta humana, en el comportamiento y en la persona, y no lo pone, digamos, en lo bio o en una supuesta causa latente común que no nos lleva a comprender nada, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco también a comprender las razones, los motivos, y sobre todo a entender la conducta humana desde el punto de vista más bien funcional, ¿no? En su contexto biográfico e histórico, ¿no? Claro, muy interesante, en todo esto que has contado, Eduardo, no aparece por ningún lado la palabra dopamina. Sí, bueno, yo no me quiero meter en... Normalmente a veces la gente me dice, es que Eduardo, criticas mucho al modelo biológico. No, ese no es el razonamiento. No somos ángeles y por lo tanto lo biológico funciona. ¿Cómo no va a funcionar lo biológico? Y lo social también, o sociocontextual, llamarlo, esa dimensión, ¿no? Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo aquí es que los psicólogos, los profesionales de psicología, somos buenos en la dimensión psique, que significa mariposa, por lo que tiene de líquida, evanescente, fluida. Y es ahí donde nos tenemos que hacer fuertes, siempre mirando de reojo lo social y lo biológico, que son tiranías. En el momento que te despistas, te absorben. Y yo creo que ahí es donde los profesionales de la psicología demostramos nuestra valía. Que tiene que haber una línea psicobiológica, neuropsicológica o psicología social, por supuesto. Pero yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, y todo el mundo reconoce la importancia de la profesión de los psicólogos, pero al final, más que, digamos, buscar las causas en supuestas alteraciones biológicas intrapsíquicas, hay que comprender el comportamiento de las personas, ¿no? Más cerebro, ¿no? Y más comprender a la persona, ¿no? Entonces yo creo que el epicentro está la persona, esto es muy importante, ¿no? Rescatar a la persona, y dentro de esa idea de rescatar a la persona no es rescatar al cerebro. Obviamente el cerebro tiene algo que ver, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no va a tener que ver? Pero lo que yo quiero transmitir es que los psicólogos somos buenos en la dimensión psique, mirando de reojo la una y la otra, ¿no? Porque tenemos que entender el comportamiento de forma holística. Y estos modelos y la idea de criticar la dopamina, yo siempre pongo un ejemplo de varios papers y en la clase aparece, no lo voy a decir que hago un spoiler, ¿no? Pero yo aquí reto a cualquiera que esté aquí que encuentre un artículo científico que encuentre que hay una causa suficiente y necesaria biológica para cualquier problema psicológico. Esto es un poco lo que yo quiero comentar, ¿no? Y sobre todo que la gente se pregunte, ¿qué es primero cuál es la variable independiente? ¿La alteración cerebral, bioquímica, etcétera, o la persona? ¿Y cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Y aquí podría poner el ejemplo de los taxis, bueno, de la alteración, de la modificación cerebral del hipocampo y el estudio de los taxistas londinenses, ¿no? Entonces, por ponerlo en el otro sitio, ¿no? ¿Que yo estoy criticando lo bio? No, lo que estoy diciendo es que lo biológico influye, por supuesto, lo social también, porque estamos embedidos en lo social, pero lo importante es la dimensión psicológica, ¿no? Y sobre todo que después de 100 años no se ha encontrado el santo grial de una supuesta causa biológica. Eso es lo que estoy comentando, ¿no? Y sobre todo que cuando se ven imágenes cerebrales, la gente cree que eso es la causa, ¿no? Y en realidad es un correlato fisiológico, que no es una causa. Entonces, un poco, esa es la idea, ¿no? De movernos hacia un modelo más psicológico, rescatar a la persona y no tanto al cerebro, ¿no? Y sobre todo más la conducta, menos las etiquetas, ¿eh? Yo creo que esa es la idea global de la cuestión, ¿no? Podría hablar mucho más, ¿no? Pero ahí me quedo. Sí, venimos de años, de décadas en que se entiende que el tratamiento de elección en psicosis es el farmacológico. Es verdad que tú en tus manuales del 19, ¿no? Y sobre todo el de psicosis, nos cuentas que, oye, esto no es tan así. Yo creo que cuanto menos tratamiento de elección tiene que incluir el psicológico también. Eso en el año 23 en el que estamos. Te quiero hacer una pregunta más complicada. Y en el 2030, Eduardo, ¿cuál crees que es el tratamiento de elección en psicosis? Es muy buena pregunta. Claro, el tratamiento, primero,
si damos por sentado que la psicosis no es un trastorno biológico incapacitante, etc., 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 estamos desmontando también la idea de que los psicólogos no nos deberíamos centrar solo en problemas ansioso-depresivos. O sea, que hay ahí, ¿no? Parece que si no trabajamos en el trastorno mental grave, entonces nos quedaría por defecto lo otro. Entonces, yo creo que ahí rompemos un estigma, una barrera psicológica, ¿eh? Porque los psicólogos participamos de las mismas barreras que estudiamos, ¿eh? A mí, si me preguntas hacia dónde debería ir ese tratamiento de elección en psicosis, bueno, yo creo que debería rescatar a la persona dentro de un modelo fenomenológico. O sea, tengo claro que hay que comprender más a las razones y, por lo tanto, poner a la persona en el centro. Eso implica rescatar, volver a las raíces, que es un poco esa visión fenomenológica y el trastorno de la ipsidad, ¿no? Yo creo que ahí está un poco, ¿no? Porque comprender un poco por qué la persona llega a experimentar una experiencia alucinatoria o una ideación delirante, etcétera, yo creo que al final tiene un claro componente fenomenológico, ¿no? Que podrá tener tintes o no derivados de la terapia cognitivo-conductual, pero yo creo que tiene que incorporar esa perspectiva fenomenológica y trastorno de la, bueno, considerado como el trastorno de la ipsidad, ¿no? Sobre todo también porque la visión fenomenológica va un poco a intentar comprender las razones por las cuales la persona acaba desarrollando esa visión, ¿no? Y esto, obviamente, pues claro, permite pues trabajar también la importancia no solo de las cogniciones, sino de la comunicación verbal y no verbal. Yo creo que es muy importante ir más allá de la cognición y trabajar pues todo lo que tiene que ver con la traducción al español sería como la autopresencia, ¿no? El estar presente el aquí y ahora. Yo creo que es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con la conciencia del cuerpo, ¿no? Y cómo el yo, el embodiment, ¿no? Cómo el yo se recupera el cuerpo. O sea, que esa dimensión fenomenológica para mí es muy importante. También, obviamente, para mí es muy importante rescatar el papel comunitario. Y el papel comunitario lo digo de la mano de la importancia del contexto, obviamente, donde está la persona, pero sobre todo por responder a esa cuestión de la desconexión social, del aislamiento, de la soledad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante a rescatar, lo comunitario, sobre todo para responder a estas cuestiones de aislamiento, etcétera, con la finalidad de ¿qué? De mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, ese sería otro segundo componente. Otro tercero componente que en el que trabajamos mucho nosotros sería un poco como la parte hot de las cogniciones, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo también para mí es sumamente interesante. Y aquí, pues, con Félix Inchausti solemos trabajar el tema de la terapia Merit, que luego podré comentar o no, pero bueno, que es un tema muy interesante, que trabaja Lisaker, etcétera. Y ahí yo creo que habría que ir mucho más allá. Es que escucho por ahí un sonido, mucho más allá de los síntomas, ¿no? O sea, yo creo que rescatar a la persona con su contexto biográfico y social, eso es también sumamente importante. Y claro, aquí una variable muy, muy importante, que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías es importante, ¿no? Por ejemplo, la realidad virtual, yo creo que para el tema de las alucinaciones de los delirios tiene un componente muy importante, ¿no? Porque le permite reinterpretar esas experiencias alucinatorias, los síntomas positivos, etcétera, ¿no? Y también es muy importante todo lo que tiene que ver con la evaluación ambulatoria y la intervención ambulatoria. Es decir, que aquí estoy entrando en la incorporación de las tecnologías de la información, como la realidad virtual o la evaluación ambulatoria, con la finalidad de mejorar la comprensión de los síntomas, pero también el monitoreo y también demostrar de otra forma la posible eficacia, efectividad y eficiencia de los tratamientos psicológicos, ¿no? Por ir más allá del síntoma, ¿no? Y igual por ir más allá del síntoma es muy importante ver los objetivos que tiene la persona particulares, etcétera, ¿no? Y yo creo que, por acabar, otro tema muy importante que a mí me interesa mucho es, comenté lo del comunitario, ¿no? El otro día era una frase que me gustó, ¿no? Es beyond the clinical walls, ¿no? Más allá de los muros clínicos, ¿no? Y eso lo aplico para el tema de la psicosis, pero también para el tema de los profesionales en el contexto educativo, porque precisamente eso hace que luego no lleguen al sistema sanitario o se colapse, ¿no? Y dentro de este contexto, y por acabar, sí que yo creo que es muy importante empezar a estudiar o comprender cuáles son los posibles efectos adversos
que en psicoterapia eso no está estudiado. Y aquí hago un inciso, porque la gente cree que a veces es mejor intervenir que no hacer nada, y yo discrepo de eso. No vaya a ser que vamos a intervenir y todavía empeoramos, más que nada si no está demostrado científicamente, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en el caso del bullying se da una paradoja que cuando se hace un programa de prevención del bullying hay un porcentaje de los casos que empeora, ¿no? Entonces eso no está muy estudiado ni comprendido en psicoterapia, ¿no? Yo creo que, vamos, habrá en el mundo muy pocos estudios. Y acabo ya con el tema de algo que a mí me gusta, que está muy poco también estudiado, los crossover effects, ¿no? Que es cómo una intervención a este nivel puede tener efectos en otras intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un tema interesante. Por resumir, importancia de lo fenomenológico, importancia de trabajar todo lo que tiene que ver con los aspectos hot, metacognición, las funciones cognitivas, trabajar la soledad, el aislamiento, etcétera, y rescatar ese modelo de apoyo comunitario, etcétera. Y bueno, pues básicamente poner en el centro a la persona y la persona en la sociedad. Yo creo que con eso más o menos me atrevería. Y si tuviera que pedir algo, un estudio de psicólogos clínicos españoles multicéntrico, donde trabajen de forma coordinada para bueno, demostrar si una terapia u otra es eficaz. En el caso de la psicosis, pero me valdría para el trastorno bipolar, me valdría para la conducta suicida. Me falta eso a veces, ¿no? Estudios multicéntricos de psicólogos clínicos que trabajen en diferentes sitios para abordar temas, pues que obviamente los profesionales de la psicología clínica tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues devolver el yo al cuerpo, devolver a la persona, que no al cerebro, y sobre todo devolver a la persona a la sociedad. Y luego aquí, bueno, daría para hablar mucho, las teorías de las terapias de diálogo abierto, etcétera, ¿no? Que entonces ahí entraríamos ya en esa parte, ¿no? De más lo social y sobre todo romper esa barrera o ese mito de que pensar que lo farmacológico sería el tratamiento de elección. Yo no digo que no lo sea, yo digo que la psicoterapia o el tratamiento psicológico también es un tratamiento de elección. De hecho, es lo que se utiliza cuando falla todo lo demás. Pablo, estás en mute. Ahora, te decía que esto enlaza precisamente con el diálogo abierto totalmente, ¿no? Porque es un abordaje más psicológico, social, incluso no más comunitario que médico. Se te cortó, Pablo, otra vez. Sí, se te silencia el micro. No sé de qué, de verdad no sé de qué depende, ¿eh? Creo que no. Te juro que no somos los que estamos aquí detrás coordinando, ¿eh? Te lo prometo. Hay un duende por ahí. Te preguntaba por diálogo abierto, ¿no? ¿Qué puedes contar de diálogo abierto? Es algo muy sorprendente cuando lo vemos en las clases del PIR. A veces la gente dice, pero esto existe de verdad, pero estos resultados son ciertos. Pero ¿dónde está este hombre Seikula y por qué no viene aquí a decirnos cómo hacerlo? Sabemos que aquí en Madrid hay también un modelo de diálogo abierto que está funcionando. ¿Qué nos puedes contar, diálogo abierto? A ver, es que el diálogo abierto, digamos, sale un poco del paradigma científico, técnico, hipotético, deductivo en el que nos movemos, ¿no? Entonces eso, valga la redundancia, para el cerebro humano es difícil de encajar, necesita un tiempo, ¿no? Pero una cosa que pasa en psicología es que parece que descubrimos la rueda, ¿no? Pero esto ya es un clásico de la talking therapy, ¿no? De la importancia del apoyo social, del diálogo, de la comunicación, del doble vínculo y tal. Entonces, yo creo que todavía no estamos preparados para dar el salto al diálogo abierto. Seikula sí que viene a España y de las primeras personas que empezaron a trabajar en diálogo abierto están en Madrid. De hecho, en el manual de psicosis contamos con ellas porque era algo tan nuevo. Entonces yo creo que básicamente al diálogo abierto le hace falta tiempo, ¿no? Tiempo para que cale en el imaginario colectivo, en la narrativa colectiva y que lo que en un primer momento para algunos es visto como algo raro, con el paso del tiempo sea algo visto como natural, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo abierto es muy interesante, pero lo que le está pasando al diálogo abierto es que le piden que demuestre su eficacia. Pero claro, es que va por otra línea, va por otra, ¿sabes? Entonces está ahí en intentar un poco encajar en los, digamos, en los parámetros actuales científicos, pero no se mide por esa línea, ¿no?
Entonces, es un tema, bueno, pues yo creo que muy interesante, sobre todo porque permite, a mí el tema del diálogo abierto me gusta mucho, sobre todo porque permite hacer un giro de 180 grados, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para la profesión de la psicología, ver que otros prismas son posibles, ¿no? Y otras ópticas son posibles. Y yo creo que el diálogo abierto, bueno, obviamente viene para quedarse, pero hace falta un tiempo y un recorrido, ¿no? Porque es que básicamente no perder de vista que los principales manuales de psicosis en España son de aproximadamente del 2000 y hacia adelante, y las principales intervenciones psicológicas en España en psicosis es de relativamente hace poco tiempo, ¿no? Entonces, a veces es bueno también recoger la perspectiva histórica porque queremos hacer cambios muy rápidos en muy poco tiempo, ¿no? Sin haber asentado lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo un poco, el tema del diálogo abierto yo creo que es muy interesante para poner encima de la mesa que otros modelos más humanos son posibles y que se puede encontrar iguales niveles de eficacia, efectividad y eficiencia y satisfacción de los usuarios más allá digamos, de lo farmacológico, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa es un poco mi reflexión. Sí, otro concepto relacionado también con esto, Eduardo, es el tema de los estados mentales de alto riesgo, ¿no? Es un concepto que yo no encuentro tanto en la clínica, ¿no? No hablamos es un término que no utilizamos en la clínica, sin embargo, en cuanto lo escuchas en lo académico, dices, esto, ¿no? Sé que la psicosis se entiende como un continuo, ¿no? Que si quieres me encantaría que hablaras de eso, ¿no? Para ti, fuera categoría, por supuesto, pero para ti, ¿qué es un EMAR? ¿Cómo sabemos identificarlo en consulta? Porque hay veces en consulta que un chico, una chica joven, dice, ay, algo pasa, fíjate, no cumple para psicosis, no cumple para depresión, no cumple para... Pero aquí está pasando algo. Sí, a mí me gusta mucho el concepto de síndrome de distrés mental general, que no sé si un malestar general, ¿no? Que no está concretado, pero que en función del paso del tiempo evoluciona hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, esta idea que yo comento también lo podríamos denominar, voy a llamarlo como disregulación emocional, ¿no? Que tampoco es, ¿no? Pero una especie de malestar general que evoluciona en el tiempo, ¿no? En el paso del tiempo, entonces, los estados mentales de alto riesgo vienen del campo, obviamente, de la psicosis, también vienen originalmente del campo de la oncología y históricamente se llamaban pródromos, ¿no? Pero claro, la palabra pródromos no viene al caso porque se entiende que es una relación causa-efecto y eso en psicología es muy complejo, ¿no? Entonces, la palabra EMARS lo que viene es a denominar un estado mental de alto riesgo que se supone que no que predispone, que aumenta la probabilidad de tener un problema psicológico, que nace en el campo de la psicosis, pero a mí me gusta llevarlo a toda la psicopatología. ¿Por qué? Porque, salvo en los casos que tiene un inicio abrupto, se ve que hay una evolución temporal, ¿no? Entonces, todo empieza con esa especie de malestar, voy a llamarlo mental o mental unrest, no sé cómo se traduciría, y eso en el paso del tiempo va evolucionando, pues evoluciona hacia, imagínate a alguien que empieza a sentir que le siguen, empieza a tener problemas de insomnio, empieza a tener un poco de disforia, eso en el paso del tiempo empieza, bueno, pues a que esas ideas empieza a dudar si son reales o procedentes de fuera o de dentro de su cabeza. Entonces, claro, ese sería el prototipo para un episodio psicótico, ¿no? Pero a mí me gusta más llevarlo a la psicopatología en general, ¿no? Cómo todo evoluciona de algo en el paso del tiempo hacia otras dimensiones psicopatológicas, ¿no? Y esa es la importancia del estado mental de alto riesgo. Y luego, nosotros que trabajamos mucho con EMARS y evaluamos a muchísimos EMARS, a mí me gusta siempre poner el ejemplo del EMAR, voy a llamarlo así, compensado y descompensado, ¿no? Alguien que llega con una especie de comportamiento un poco errático, extraño, pero ves que forma parte dentro de su estructura, de su personalidad y de su forma de ser, y otro que llega a ese estado, a esa clínica, ¿no? Con búsqueda de necesidad o búsqueda de tratamiento, con cierta discapacidad, pero se ve que no forma parte de su estructura básica ni de su fluir diario, sino que hay algo ahí que no... Entonces, bueno, digamos, ese EMAR que yo te comento, este segundo, sería el que sería pues una especie de antesala de lo que podría llegar a derivar luego un episodio psicótico, ¿no? Pero la idea del EMAR, la gente lo excluye a la psicosis, y ese concepto no es erróneo. La idea del EMAR es un estado pluripotente, que significa que ese malestar general puede evolucionar hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Puede, bueno, pues yo qué sé, cualquiera que haya tenido pacientes, pues de una alucinación o derivar hacia un TOC,
o viceversa, o ir hacia un trastorno de consumo de sustancias o lo que sea. Entonces, a mí la palabra EMAR me gusta porque digamos que es algo que está en la base que permite encontrar un factor, digamos, de riesgo muy importante para un posible conjunto de fenómenos, ¿no? Y esto lo entronco con esa dimensión de desregulación emocional o internalizante que está en la base luego de muchos otros problemas, ¿no? Que, claro, eso evoluciona luego hacia un episodio, hacia una búsqueda de tratamiento y necesidad, hacia ciertas experiencias alucinatorias, y eso sería el EMAR típico hacia psicosis, ¿no? Pero sabemos que muchos de esos EMAR no evolucionan hacia psicosis, sino hacia otras cosas, ¿no? Y esto es muy importante porque intentamos buscar las raíces antes, ¿no? Y esto entronca con una visión psicológica del fenómeno psicopatológico más de prevención y más atrás, que a mí me gusta mucho comentar, de promoción, ¿no? Entonces, claro, no indica movernos de un modelo curativo paternalista hacia un modelo preventivo, incluso antes de la prevención, de promoción, ¿no? Y yo creo que ahí va un poco la labor del profesional de la psicología, ¿no? Ir a esos estadios iniciales del comportamiento, intentar dotar a las personas de herramientas para que si evolucionen, pues evolucionen no tan grave o tarden más en evolucionar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los estados mentales de alto riesgo no solo hay que circunscribirlos a la psicosis, sino a una dimensión general que podría evolucionar en el tiempo en función de factores de riesgo, de protección, etcétera, a diferentes cuadros psicopatológicos. O no, quedar en un estado mental de alto riesgo así. Eso es un poco como lo veo yo y por qué es importante los estados mentales de alto riesgo, ¿no? Qué interesante, fíjate que me pararía en cada uno de los puntos que Sí. Se nos va a hacer corta la hora sí o sí. Es que, claro, soy consciente que quiero abordar también la conducta suicida, Eduardo, y soy consciente de que los asistentes están haciendo preguntitas que sé que Celeste está recopilando. Y no sé, Celeste, si es posible un par de preguntas del bloque de psicosis para Eduardo, de los asistentes. Muy bien, por supuesto. Buenas tardes, Eduardo. Muchas Buenas gracias tardes. a todos. Las preguntas eran fáciles, ¿no? Son fáciles, Eduardo. Esta te las sabes todas de memoria, ya te lo digo yo. Qué buena psicóloga eres. Mira, nos preguntan por aquí, ¿vale? Nos dicen, en principio, ¿por qué crees que las terapias de conducta de tercera generación tienen niveles altos de evidencia y tan poco grado de recomendación? ¿En general en todo o en la psicosis? Pero bueno. Si quieres, vamos a enfocarlo a la psicosis, que es en lo que tenemos hoy el foco, que ya le he dicho a los asistentes, nos han hecho preguntas muy variadas sobre la profesión, sobre otras cosas, pero les he dicho que nos vamos a focalizar en esto. A ver, en general, las terapias contextuales o mal denominadas de tercera generación, yo creo que son muy importantes por lo que hablamos de rescatar a la persona, al contexto, a su biografía y entender el comportamiento humano como una conducta desadaptativa, no funcional, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy importante. ¿Qué ocurre? Que dentro de las terapias contextuales hay una amalgama amplísima de variedades. Entonces, claro, no sé, cuando se habla de terapias contextuales, pero ¿de qué estamos hablando? De la metacognitiva, de la que fuera, ¿no? De la terapia analítica funcional, de la terapia contextual, de la terapia de la que fuera. Entonces, cuando se habla de niveles de eficacia en psicosis, no está tan demostrado todavía. Sí que es verdad que todo apunta hacia esa línea y es obviamente la línea maestra en la que hay que encontrar eficacia y sí ya hay trabajos que demuestran que tiene eficacia, efectividad y eficiencia, pero hace falta mucho más trabajos rigurosos en el tema, ¿no? Y sobre todo determinar cuando hablamos de terapia de tercera generación contextual, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros lo que utilizamos es la fenomenológica o la MERIT, que no tiene nada que ver con otra, ¿no? Entonces, yo creo que en general son un aire fresco de primavera que le hace falta tener un corpus más importante de conocimiento científico. En general, claro, en otros ámbitos, digamos que se está demostrando con una mayor rapidez, pero claro, es que en la psicosis es el paradigma de psicopatología del sentido común. Entonces, ahí digamos que nos estamos enfrentando igual a la forma más compleja, ¿no? Ahí me quedaría en el tema de la psicosis. Básicamente, yo creo que incluso más allá de la terapia de tercera generación, todo lo que tiene que ver con no centrarnos tanto en los síntomas, sino en los procesos, yo creo que ahí está lo más importante de la cuestión, ¿no? Ver qué mecanismos están operando ahí, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si te contesté a la pregunta o no, pero en el tema de la psicosis, nuestras últimas revisiones, cuando se coge de forma global, salen resultados confusos,
pero si se cogen terapias concretas, pues por ejemplo nosotros tenemos publicado artículos pues con la terapia metacognitiva y de habilidades sociales, con la MERIT, y ahí sí demostramos en población española que muestra eficacia y efectividad, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que he quedado contestada. ¿Alguna otra pregunta? Que había 2 o 3, ¿no? Sí, voy a hilar aquí con uno un poquito más general que hace referencia a uno de tus libros, a tu libro de tratamiento de adultos, y dice que tú planteas que podríamos llegar a un futuro en el que los tratamientos psicológicos sean los de primera línea. Nos plantea un asistente qué hitos, así en general, crees que se tienen que dar, un poco hilando con esta pregunta 2030 que te hacía Pablo al inicio. Recopilamos qué hitos se tendrían que dar para que sea así. Yo te pregunto, ¿y por qué no? O sea, si yo soñara despierto, ¿quién dice que no puede ser el primer tratamiento de elección? ¿Quién lo dijo eso? Esa es mi pregunta. Entonces, igual nuestra limitación es la de la propia profesión. Y si tuviera que mencionar un hito, y esto lo digo en todas las charlas que doy, es que primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Es decir, que la psicología es una profesión unida a todos los niveles, por lo menos de cara al exterior. Luego internamente ya veremos lo que hacemos. Ese es el principal hito. No hay otro. Entonces, o estamos todos en el mismo barco o nos va a entrar fugas por todos los lados. Véase, aquí en La Rioja me está pasando que están dando programas de educación emocional trabajadores sociales. Eso es una realidad. Y eso es porque, no, digamos, a veces nos cuesta, estamos muy fragmentados y cada uno mira un poco por lo suyo, que no pasa nada porque forma parte de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Pero yo que tengo la fortuna de trabajar con otras sociedades, por ejemplo, los químicos, ¿no? Que tengo los químicos son un grupo unido y yo creo que ese es el principal hito. Si me tuviera que decir uno, ese, ¿no? Y sobre todo, otro hito muy importante es que grupos en congresos se llega a un consenso de cuáles son los principales tópicos a investigar. No puede ser que no haya un manual escrito por psicólogos de conducta suicida en el siglo XXI. No puede ser que hubiera manuales de tratamientos de hacía 20 años. Todos los pires estaban estudiando información de hacía 20 años. O sea, hay cosas que no pueden ser. Entonces, a mí me gustaría también que hubiera un grupo de, pues dentro de un congreso nacional de psicología que fuera todo el mundo tal, cuáles son las líneas que hay que tener siempre y todos estar de acuerdo en eso. Otra línea, otro hito, ¿no? Fijaros la importancia que es que haya un profesional de la psicología en atención primaria. Para la profesión, pero también para todos los que estamos aquí que tengamos trabajo. O sea, que no estoy hablando de cosas, de tonterías. O un profesional de la psicología, me da igual qué tipo. Alguien licenciado, bueno, graduado y con un máster de algún tipo en todos los centros educativos. Ya no por la profesión, sino porque yo soy un fiel creedor, vamos, lo siento así, que la psicología es una herramienta muy importante para la sociedad, para el bienestar, y los psicólogos tenemos un gran compromiso social. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Cuál era? Que es que me fui por los cerros de Úbeda, yo creo, pero la pregunta era... Justamente eran los hitos que se tienen que dar para que en algún momento sea tratamiento de primera elección para la psicosis, el tratamiento psicológico, que era algo que tú recomendabas o nombrabas en tu libro. Eso, claro, yo no lo veo como, entiendo que la gente dice mi libro, pero yo no lo veo como mío. Ese libro está muy cuidado para que estuvieran ahí 100 personas expertas en cada uno de su campo. Y está muy cuidado para que hubiera psicólogos clínicos, académicos y mixtos, ¿no? Clínicos que son académicos que son mixtos. Entonces yo no lo veo como mi libro, a mí me tocó la labor de coordinar, de poner encima de la mesa que alguien tiene que hacerlo y tal, ¿no? Y hay muchas otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el principal hito es, lo comenté antes, para la psicosis, pues nos tendremos que poner de acuerdo varios profesionales de la psicología españoles para hacer un estudio riguroso, ¿no? Por ejemplo, eso no existe a día de hoy. Y ya lo traslado, porque me gusta siempre dar una visión de conjunto, ¿no? Lo traslado al conjunto de la psicología española, ¿no? O sea, que a mí cuando hubo aquel movimiento de Más Plazas Ampir, que era uno de los movimientos de los que más retweets había en España, me gustaba porque parecía, por lo menos, aunque sea solo un fragmento que en las redes sociales, ¿no? Como que estábamos de acuerdo en algo. ¿Qué ocurre? Que claro, para que la psicología gane, todo el mundo tiene que perder algo. Y en el mundo actual eso es complejo, ¿sabes? Eso es complejo, ¿no? Entonces, ese sería mi principal hito. Si a mí me preguntaras, entonces todo lo que hacemos nosotros es, por lo menos hasta lo que llegamos, ¿no? Obras colectivas, coordinadas,
que tienen una visión transversal de la psicología y que vienen a ayudar a la psicología a que la gente tenga manuales actuales, que eso es sembrar para el futuro y sobre todo poner unos límites de que aquí estamos nosotros. El manual de psicología de la conducta suicida, ¿pensáis que aparezca el título psicología en el título? Eso es azaroso, no. Eso es una declaración de intenciones en todo, lo mismo que decir que la psicosis es radicalmente humano. O sea, son declaraciones de intenciones, ¿no? Entonces, lo que ahora algunos ven como que es algo cerebral y se discute, claro, la gente que se vaya formando en eso dentro de 5 o 10 años nadie lo va a discutir, se da por sentado, es como el inglés, ¿no? Pues en mi casa, que mi mujer es escocesa, se habla en inglés, entonces lo llevan en el papao ahí, entonces no se cuestiona, dentro de unos años no se cuestionará que los problemas psicológicos son problemas de la vida, formas de responder, etcétera y tal. Bueno, pues ese es mi... Si tuviera que pedir una carta a los Reyes Magos sería esa. No sé si Pablo está de acuerdo conmigo, pero... Totalmente. Además, la conducta suicida, yo siempre que te escucho, ¿no?, alguna de estas charlas, es un problema humano y un problema psicológico, ¿no? Como a ti te gusta entenderlo. No sé si te parece que pasemos a este bloque, no quiero que se nos pase el tiempo, ¿eh? Fíjate, respecto a la conducta suicida se me ocurre al principio una pregunta muy general, que es, ¿qué entendemos por conducta suicida? Eduardo. Muy buena pregunta. Vamos a ver, nosotros... el tema el manual de conducta suicida históricamente surgió en una charla con Marino y Susana Jalaví en el 2018, 2010 aproximadamente, ¿no?, en Asturias, y era porque nosotros entendemos que la conducta suicida es un drama existencial, es una conducta problema, que la persona toma una decisión porque no sabe afrontarlo de otra forma. La persona quiere vivir, lo que no quiere es tener ese sufrimiento. Entonces, eso es radicalmente humano. O sea, que otra cosa es, y aquí quiero dejar un inciso, que la psicología se mueve entre esas dos bandas que yo comenté. Si solo redujéramos la conducta suicida a un fenómeno eminentemente psicológico, moriríamos de éxito. ¿Por qué? Hay muchos psicólogos, incluso alguna amiga me pregunta, Eduardo, pero al final en la clínica lo que hacemos es terapia con ellos, por supuesto. Pero la conducta suicida no es un problema de salud mental, no es un problema psicológico y lo hay que sacar del individuo, y aunque el individuo sea muy importante, lo hay que situar en el plano social. Eso no quiere decir que sea solo un fenómeno psicológico o social, sino que, vamos a ver, si no disminuyo el desempleo, ¿cómo no, eso influye? ¿Cómo no va a influir eso en la conducta suicida? Bueno, básicamente es que el debate lo movemos no solo en el plano psicológico y obviamente no en el biológico, que yo tengo estado en charlas donde están ya van a dar tratamientos farmacológicos para prevenir la conducta suicida, cuando sabemos que la conducta suicida ocurre en un porcentaje muy alto en las horas anteriores, que es lo que se denomina la crisis, ¿no? Aproximadamente el 70% de las personas entonces, prevenir eso, bueno, básicamente, entonces, claro, por eso la conducta suicida es un drama vital, un drama existencial que hace inhabitable, que no puede vivir la vida. Es un dolor insoportable, inaguantable, inabarcable, ¿no?, que son las 3 I's, que lo que hace que la persona es que no quiera, que quiera quitarse el sufrimiento, y la única forma que tiene para aliviar ese sufrimiento es, pues, quitarse la vida. Vale, entonces, eso sería la conducta suicida. Nosotros, cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de deseos de muerte, de ideación pasiva, activa, de comunicación y de acto. Eso es la conducta suicida. Es un fenómeno poliédrico con diferentes expresiones, etcétera. Entonces, resumiendo mucho la cuestión, entonces volvemos otra vez a la visión fenomenológica, a la visión de rescatar a la persona, y luego, ¿por qué alguien me pregunta, ¿y por qué la conducta suicida? Es que no dormíamos, o sea, ¿sabéis cuántos programas hay para la prevención de la conducta suicida en España? 0. Y la conducta suicida es el principal causa de muerte no natural en España. Y yo entiendo que los psicólogos algo tenemos que decir ahí. Ahora, claro, parece que hay un boom, ¿no?, con la conducta suicida. No, pero es que no es que haya un boom. Es que esto es una carrera de fondo. No vale ahora todo el mundo conducta suicida, ¿no? Hay que mantenerlo en el tiempo e ir haciendo cosas que sean, ¿no? Pues, no sé, que haya, por ejemplo, un programa español para el sistema sanitario de conducta suicida. Que haya un programa nacional para promoción y prevención en contextos educativos. Entonces, claro, no podemos ir a cosas pequeñas, sino a cosas grandes. ¿Por qué? Porque el asunto no es que baje la conducta suicida a 0, eso es una entelequia, eso es mentira.
es flattening the curve, es que baje. ¿Y cómo baja? Pues dotando a la gente de recursos a todos los niveles y llevándolo el discurso también al plano social, ¿no? A la importancia del contexto, de la cultura, de la sociedad, del apoyo comunitario. ¿Sabéis cuál es uno de los principales factores protectores que encontramos en nuestros estudios con 10.000 adolescentes españoles? Por ejemplo, uno, el sentimiento de pertenencia, el apoyo social percibido, ¿no? Que esto entronca, si queréis, con el Ikigai, ¿no? Y toda la cuestión de Víctor Frank en busca de sentido, o sea, al final, y de lo colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente a tu pregunta, que es que me puedo enrollar aquí, hay un manual para eso, ¿no? Pero por eso es importante la conducta suicida y estudiarlo, güey. Entonces, bueno, y sobre todo que los psicólogos o los profesionales de psicología recuperemos campos que teníamos olvidados, pero que son eminentemente importantes para nuestra profesión y todos que seguro que perdimos a alguien por conducta suicida, yo en mi caso varias personas, vamos, es un deber. O sea, nosotros trabajamos sábados y domingos solo porque claro, no estamos tranquilos, si no. Fíjate que está tan presente en nuestra vida, todos conocemos a alguien que se ha quitado la vida, incluso a nivel familiar, alguien de la familia, un vecino, alguien muy cercano, ¿no? Sin embargo, en los medios nos resistimos todavía, los medios de comunicación, ¿no? Eduardo, ¿cómo sí se puede hablar del suicidio? Me refiero en medios de comunicación, y cómo no se puede hablar del suicidio. Claro, mira, nosotros que a veces vamos a la radio, a la tele a hablar sobre el tema de la conducta suicida, en la radio, no voy a decir qué radio, ¿no? Pero en su código de buenas prácticas de comunicación, que era del año 80 y pico, decían, no se habla de la conducta suicida. Esas son las directrices que tienen, ¿eh? En una radio nacional estoy hablando, ¿eh? Entonces, claro, es que el problema, lo que no entiende la gente es que hablar de la conducta suicida previene. Eso es el mantra. Ahora, claro, no me puede venir de Rafael Santacreu a hablar de la conducta suicida. Tiene que venir un psicólogo experto que tiene que saber qué dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Y entonces lo que hay que hacer es ir enviando píldoras de información de forma paulatina para que la conducta suicida pase de las bambalinas, de la penumbra, al debate público, al ágora. Pero eso lo hay que hacer de forma paulatina y de una forma pedagógica, ¿no? Entonces, y eso lleva un tiempo, lleva un proceso, como en su día no se hablaba de la violencia machista, etc., y ahora sí se habla, o no se hablaba del bullying y ahora sí se habla, o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay que hablar de la conducta suicida, pero lo que no hay que hacer, obviamente, es asociarlo a sensacionalismo, asociarlo a poner fotos de donde la persona ha suicidado o no. Tampoco se puede cometer el problema de hablar de la conducta suicida de un famoso que puede generar el contagio, que eso se conoce como el efecto Werther, el efecto contagio, que es un fenómeno muy interesante, que por ejemplo cuando se suicidó Robin Williams y se asocia como algo muy heroico y valiente, es donde el grupo de adolescentes es un grupo vulnerable y se ve que hay un pico de... La serie por 13 razones también se demostró que hay un pico de conducta suicida. Entonces, básicamente, por resumirlo, pues bueno, hablar de la conducta suicida previene, pero hay que saber qué decir, cómo decir y cuándo decirlo, ¿no? Y simplemente algo que a mí me gusta que la gente no conoce, ¿no? Que es el efecto Papageno, ¿no? Y hay una asociación muy importante que se llama la Asociación Papageno, y Papageno es el efecto contagio, pero a la inversa, ¿no? Si tú ves que alguien está ayudando a otra persona y evita el suicidio, como eso provoca contagio, en que luego tú el día de mañana ayudes, ¿no? Entonces, fíjate que siempre hablamos de un modelo defectual, de lo negativo, factores de riesgo, de psicopatología, ¿no? Pero está la otra visión más de empoderamiento, basada en las fortalezas. ¿Y por qué no hablar? Nadie habla del efecto Papageno, ¿no? Que es el positivo, ¿no? El cómo ver a otro que ayuda, pues... Dices que se puede prevenir, Eduardo, la conducta suicida, incluso a bajo costo. ¿Qué tratamientos, qué intervenciones psicológicas piensas que están más validadas a día de hoy? ¿Qué dirías? A ver, hay todavía un poco... El corpus de conocimiento teórico todavía no es muy extenso, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la DBT, por ejemplo, en adolescentes es un tema interesante, ¿no? Y en algunos, por ejemplo, el TLP también es una línea muy interesante.
El tema de la terapia cognitivo-conductual aplicada a la conducta suicida también es un tema, yo creo que interesante. A mí me gusta mucho también el tema de las intervenciones breves. Bueno, pues el modelo de Stanley Brown, ¿no? Del plan de seguridad es una intervención muy breve, muy concreta, que yo creo que todos los psicólogos deberían saber y que tiene beneficios interesantes. Y luego, por sacarlo más ya del plano sanitario, por aquello de ir beyond de clinical walls, la pregunta que yo le haría a todos los que estéis aquí, que daría para un debate: si tuvierais que hacer un programa para la prevención de la conducta suicida en la población general y solo tenéis 5 sesiones, ¿qué componentes habría? Esa es la pregunta del millón. Yo os voy a decir uno, pero la pregunta es, claro, ¿por qué? Porque iría todo el conjunto de la población, y recordar que ese programa tendría crossover effects, es decir, que valdría para la conducta suicida, pero igual también vale para el acoso, igual también vale para la sintomatología depresiva, igual también vale para otros fenómenos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué 5 ingredientes tendría? ¿No? Si yo digo uno, ¿no? Pues, por ejemplo, una clase, una componente sería el de regulación emocional, ¿no? Entonces, ahora también hay muchos modelos que van oscilando hacia la conducta suicida como un problema de regulación emocional, ¿no? En el sentido de que cuando hay esa crisis, bueno, pues hay que dotarle de herramientas que sepa anticipar esa crisis, qué hacer, con quién contactar, cuáles son esos espacios seguros, etcétera, ¿no? Importante, y que falta de recursos, ¿no? Para esto, ¿no? Porque el programa de Stanley Brown es algo que vemos mucho en el PIR, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y luego nos dice, bueno, ¿en qué contexto, cuándo lo puedo usar, con qué recursos, ¿no? Y es verdad que bueno, el tema del suicidio en España es algo pendiente, claramente. Claro, y al final volvemos otra vez a la importancia de lo comunitario, ¿no? O sea, cómo no, pues todo lo que tiene que ver con esas redes de apoyo, y eso entronca con un fenómeno que nos va a impactar muy fuerte dentro de poco, que es el de la soledad. Pues claro, empezamos a trabajar en esas redes sociales, en ese efecto amortiguador, ¿no? De los vínculos sociales, del apego, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Esas redes comunitarias, etcétera. Yo creo que actividades sociales de apoyo, lo están comentando ahí, ¿no? Sentimiento de pertenencia, de estar conectado, y eso va más allá de lo psicológico, eso tiene un calado ya más social, ¿no? Y eso, claro, hay que trabajarlo, y en España todavía tenemos suerte que la familia hace de efecto amortiguador, pero en otros países, vamos, y esto entronca con el tema de la soledad, que también es interesante, ¿no? Sí, respecto a la soledad, vamos a ir terminando, ¿eh? Respecto a la soledad, Eduardo, ¿te da la sensación de que está más estudiada la conducta suicida en jóvenes que en personas mayores? Soy una alumna que me ha transmitido esta pregunta esta mañana que me resulta interesante. Perdona, repite, que estaba aquí leyendo. Sí. Sí, que si piensas que se está dedicando más tiempo a la conducta suicida y estudiarla en jóvenes y no tanto en personas mayores y en ancianos. Pues sí, correcto. El otro día, en una charlita salió este tema, ¿no? La conducta suicida se está trabajando sobre todo en jóvenes, y entonces lo que ocurre es que hay será en España artículos sobre conducta suicida en personas mayores, yo creo que habrá 1 o 0. Entonces, lo que pasa es que, bueno, es sabido que el pico de edad también de los 70, 80, hay una gran tasa también de conducta suicida, ¿no? O muerte por suicidio, ¿no? Que no suicidio consumado, ¿eh? Entonces, es como una realidad doble o triplemente ignorada, ¿no? Primero, porque se estudia poco la tercera edad, etcétera. Segundo, porque la conducta suicida estudia poco, y en ese caso se da la conducta suicida y las personas mayores, que no está estudiado. Entonces, yo creo que eso es uno de los gaps que tenemos que empezar a investigar ya, ¿no? O sea, que sí que es verdad que hay poco estudiado, y fíjate, si ahora tuviéramos que volver a hacer el manual de conducta suicida, debería haber un capítulo de personas mayores y conducta suicida, ¿no? Porque es un fenómeno muy incomprendido, ya por sí la tercera, bueno, las personas mayores, pero encima y conducta suicida, ¿no? Fíjate, estaría hasta mañana, Eduardo. Yo no sé si en el futuro te apetece que dediquemos otro ratito, porque claro, me quedan muchas cosas pendientes que preguntarte, está siendo todo un lujo tenerte, y sé que los alumnos están transmitiendo y los oyentes están transmitiendo alguna pregunta. No sé si nos da tiempo alguna, Celeste, antes de la recta final, que tengo 2 o 3 preguntitas que quiero hacerle, pero eso ya te digo que es algo más simple. Sí. Pero bueno, que yo estoy, Pablo, a vuestra disposición para cuando queráis, ¿eh? Que a mí
A mí me encanta esta charla y fíjate, si tuviera que pedir algo a los Reyes Magos sería hacer esto mismo en un auditorio. ¿Sabes? Con gente y que la gente pudiera preguntar y hablar y tal, ¿sabes? Algo más contactógeno, ¿no? Por aquello del sentimiento de pertenencia y tal y cual, ¿no? Deseo concedido, Eduardo. Eso lo organizaremos desde AMIR. Te está hablando la reina Melchora, que está presente por ahí. Me encantan los Reyes Magos, ¿eh? Ya voy pidiendo por adelantado. Pero sí, foros donde se debatan con tiempo y pues que haya muchas más personas y, ¿sabes? Y también que haya personas con problemas por aquello de que la primera persona cuenta, ¿sabes? Las asociaciones y tal y cual, ¿no? Pero sí, pregunta. Yo le voy a dar paso a una preguntita que teníamos por aquí, Pablo, si puede ser ahora, justo hilando con el tema del suicidio, pero me parece interesante la pregunta por ser de tratamientos eficaces. Abordaje de las conductas autolesivas no suicidas en TLP. Esa era la pregunta que nos dejaba una compañera que me parece compleja, pero ánimo con contestar algo breve. Bien. Es una pregunta interesante, ¿eh? Yo te diría que, claro, en TLP todo lo que tiene que ver con el trabajo de la desregulación emocional, etcétera, es el núcleo ahí, ¿no? Aparte de que es algo mucho más estructural y a veces no tanto funcional, ¿no? Pero sí que me atrevería a decir que la terapia eléctrico-conductual sería posiblemente la opción ahí, ¿eh? Ya como broma última nos han preguntado si va a entrar algo de suicidio en el PIR, ¿eh? Eso te lo dejo también por ahí porque si no me mata la audiencia si no te lo pregunto. Pues no sabría decir, yo no tengo conocimiento de... mi impresión es que no, ¿eh? Pero entiendo que sí debería caer por principios, ¿sabes? Porque es un tema que los psicólogos clínicos y alguien que hace el PIR debería tener cierto conocimiento o haber estudiado algo, porque es que en el grado no se ve. No lo sé si caerá o no, ¿eh? Yo creo que por principios debería caer algo, ¿no? Porque yo creo que es algo que está muy en boga y hay manuales que permiten hacer, bueno, no solo el nuestro, sino pues está el de Ansean, está otro que sacó Chiburu ahora, o sea que hay cositas por ahí y yo creo que sería de compromiso social o sería un deber poner una preguntas de conducta suicida porque es un poco, ¿no? Como algo como que estamos respondiendo y se está valorando algo que es muy importante para la sociedad y para la psicología, ¿no? Si entramos en el último minutito, Eduardo, que yo creo que ha cundido mucho la charla dentro de del tiempo que teníamos. Sí, yo me quedo con ganas de hablar de más cosas, ¿eh? Porque va todo así muy superficial, pero bueno, entendemos que es un coloquio y... Digamos que es un primer paso, ¿eh? Yo creo que esto podemos hacer más encuentros de estas características. Fíjate, te han preguntado si caerá algo de suicidio en el PIR, un guiño a todos los alumnos de APIR que están pendientes y de otras academias, seguro. Me gustaría preguntarte si, aparte del suicidio, ¿hay algo que te da la intuición de que pudiera caer en el PIR este año? Es una muy buena pregunta esa, ¿eh? Yo creo que no va a haber muchas variaciones, ¿eh? No, porque al final el PIR se tiene que basar en manuales y las preguntas tienen que estar muy fundamentadas y basadas en documentos y tal. Entonces, nadie se puede salir del tiesto, ¿sabes? Entonces, y como no hay manuales nuevos, bueno, salió el DSM-5 ahora, pero que eso no sé si se llama un manual o no, o tal, ¿no? Pero, bueno, y luego están los clásicos de terapia de conducta, de psicopatología, que va a salir sacando versiones actualizadas, pero claro que al final tiene que haber un fundamento teórico técnico de la pregunta que se formula, ¿no? Entonces no se puede salir nadie puede improvisar más allá de los manuales, ¿no? Entonces, si hubiera un tema, es el de la conducta suicida, pero porque los manuales de psicopatología al uso no se comenta, bueno, es que no es un problema psicopatológico, o sea que, entonces, esa es un poco mi visión. Venga, una pregunta más complicada, que seguro que te la han hecho los alumnos, ya la contestamos. ¿Hay algún manual nuevo a la vista que coordines en el futuro? Sí, no sé si saldrá a la luz, no lo sabe casi nadie esto, ¿no? Pero igual ni sale, ¿eh? Pero a nosotros, por ejemplo, nos preocupa ahora mucho la salud mental en contextos educativos.
Y si yo te preguntara, Pablo, un manual sobre salud mental en contextos educativos, y si te preguntara, pero los psicólogos tenemos mucho que decir ahí, ¿no? Muchísimo, sí, sí. Todo. Que no orientadores, ¿eh? Porque los orientadores no tienen las mismas funciones ni competencias que un psicólogo. Estoy hablando de que estaría un orientador y aparte un psicólogo, ¿no? Otra cosa que me preocupa, que no creía en el PIR, pero fijaros, ¿no? Cuando a nosotros viene una familia a decirnos algo y me dice, oye, ¿algún material para leer? No sé qué decirle. No hay ningún material un poco de... un manual serio, hecho por gente seria, por psicólogos serios, ¿no? Lo de serio lo dicen mucho, ¿no? Sí, sí, porque no vaya a ser que estamos hablando de autoayuda y parece que no, o sea, estoy hablando de basado en la evidencia científica y por gente reputada que sepa de lo que habla. Yo no me voy a poner a hablar de TDAH que no tengo ni, ¿entendéis? Que tiene que ser gente que tenga un fundamento, historia y curtida en el día a día y tal, ¿no? No hay tampoco un manual de salud mental para familias. En general estoy hablando, ¿no? O un manual para profesores de instituto y maestros y tal, tampoco hay. Nosotros nos escriben mucho directores de centros y tengo hecho conferencias con ellos sobre ¿y qué hacemos con esto? No saben lo que hacer. Y visto así, dices tú, qué tonterías, ya, pero es que estoy pensando en mis hijos, ¿eh? Sí. Y entonces ahí se me cambia la cara. O en mi primo, o en mi sobrino, o en mis nietos el día de mañana. Entonces, claro, si tuviera que ir por algún lado, ese sería uno que no tiene que ver con el PIR, pero sí tiene... Igual sí, unas cositas, ¿no? Pero que si tuviera que... No sé si saldrá o no, pero ese es un tema que ahora me preocupa bastante. Tiene todo el sentido, ¿no? Con las noticias que vamos escuchando de bullying, de acoso grave, ¿no? De suicidio en adolescentes, ¿no? Qué importante sería, ¿no? En ese ámbito concreto, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí está lo de los gatekeepers, ¿no? Los guardianes, ¿no? Todos somos guardianes 24/7. Entonces, tener una especie de directrices generales de qué hacer, ¿no? Preguntar, asesorar, persuadir, derivar, ¿sabes? Y entonces, no es mucho, ¿no? Pero, entonces, bueno, voy también al tema de proteger a la psicología en un lugar donde el psicólogo tiene mucho que decir, que es en los contextos educativos, ¿no? Y sería muy importante para nuestra profesión que no hubiera solo orientadores, sino psicólogos, ¿no? Y ahí podría entrar psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios, lo que fuera, ¿no? Pero más allá de quién tiene que entrar es, si imaginaros un psicólogo en cada centro, lo importante que sería para nuestra profesión, ¿no? Por eso es muy importante hacer estudios que no hay recursos, bueno, pues generamos esperanza a través de la acción. No hay recursos, bueno, pues vamos a demostrar que sirve, vamos a demostrar que es necesario para que se generen los recursos, porque por pedir ya no podemos pedir más, ya pedimos todo el oro y el moro, ¿no? Ya pedimos dinero para un plan de prevención de la conducta suicida, por decir algo, y era, no sé, poquísimo dinero, para lo que es, y tampoco, bueno, pues eso. Está pendiente, como tantas otras cosas, ¿no? Lo primero que haya gobierno, ¿no? Y luego ya... Claro, pero un poco el mensaje es que no podemos ser reactivos, sino proactivos. No vale, ya, yo es que yo me quejo, pido, vale, y entonces esa fase la pasamos, vale, pero ¿usted qué hace? Proponga, y claro, proponer a veces es con recursos cero y tal y cual, pero claro, es que si no se genera esa necesidad, esto no va a venir lo otro, ¿no? Entonces, claro, fijaros con el SICAP, ¿no? Se genera esa necesidad, automáticamente psicólogos de atención primaria. Ahora estamos con un proyecto que se llama el SICE, ¿no? Por contextos educativos, se genera una necesidad que para nosotros sabemos que es obvio que el psicólogo pues mejora los procesos de aprendizaje, reduce la ansiedad, estrés, pues esa es un poco la lucha, ¿no? Bueno, para terminar, Eduardo, venga, preguntas más sencillas, que esto ya curiosidad mía, fíjate. Sí. Oye, ¿Eduardo Fonseca tiene un grupo de música favorito? Jópela, pues sí. Yo tengo muy arraigado por cosas de mi padre y tal, todo lo que son, por ejemplo, Deep Purple, los Burning, me gusta también mucho la música por mi infancia, esa un poco con ese toque gitano, ¿no? De los chunguitos y tal y cual. Eso es un poco cuando me pongo así más sentimental, melancólico, es eso, ¿no? Y si no, pues me gusta, si tuviera que ir ya al inglés, más tipo R&B, ¿no? Tipo Beyoncé y tal, es un poco lo... Y últimamente ya me gustan canciones tipo Leiva, ¿no? Que hablan y no hablan de... O sea, que la canción me haga pensar sobre lo que intenta decir, ¿no? Porque ya estoy cansado un poco de
del reggaetón y todo esto, pues estoy un poco, pues ahí. No sé si cumplo con las expectativas de la gente, ¿no? Pero por ahí. Tenemos titular porque te gusta Deep Purple y los chunguitos también. Yo creo que eso ya es el titular Sí, de... pero por aquello de que lo tengo muy arraigado en mi infancia, ¿no? De ir en coche con mis padres y de los años 80 y todo eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Pero, bueno, pues eso. Ahí me quedo. No voy a decir nada más porque ahí con eso cumplo un poco el expediente, ¿eh? En otro momento diré más cosas, pero... Oye, Yo voy a hilar, Pablo, con la pregunta de la comunidad, que era por favor que nos recomiendes una serie y una película. Eso es. Eso es. Jópela, pues serie. A ver, Stranger Things. Si no la visteis, o Juego de Tronos, para mí no se puede ir por la calle sin haber visto eso, ¿no? A mí esas megaproducciones, Juego de Tronos, Stranger Things, o la saga de Star Wars y tal, es un poco a mí lo que más me gusta, ¿no? También me encantó mucho Song of Anarchy, no sé, ahí en esas de superproducciones de Stranger Things, Song of Anarchy, ahí me quedo. Y todo lo que tiene que ver con Star Wars y espacio y tal también me parece interesante, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y película? Sí, alguna película, fíjate, una película de psicólogos, por ejemplo, si recuerdas alguna que te gustara, una película para recomendar a un psicólogo. Para recomendar a un psicólogo, a mí me generó, no es tanto de... fíjate, si me viene a la cabeza ahora Memento. No sé si la visteis, pero Memento me parece como una peli que a mí me chocó, ¿no? Porque es totalmente diferente a lo que estaba en aquel momento viendo y tal, ¿no? Habría muchas otras, ¿no? Series así más psicológicas y tal y cual, o más... Pero si tuviera que decir una así psicológica, fíjate, esa.